Hola, estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva semana. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que la semana pasada hayamos aprendido mucho en esta asignatura. Muy bien, el tema de esta semana va a estar dividido en tres partes. Bueno, mejor dicho, lo vamos a dividir en tres videos importantes. En el primer video vamos a hablar acerca de las normas generales de la acentuación, como utilizar la tilde o ese acento ortográfico en unas palabras siguiendo la división silábica general. En un segundo video vamos a analizar el uso de la tilde diacrítica en monosílabos y en un tercer video el uso de la tilde diacrítica en palabras bisílabas, que también hay unos casos por ahí excepcionales que los vamos a ir descubriendo mediante vayamos analizando el tema en estos tres videos. Muy bien, esta es la primera parte del primer video y hablemos entonces acerca de hablemos propiamente tal del acento. Muy bien, voy a acceder a apagar la cámara por cualquier interferencia con el audio. Muy bien, en las sesiones anteriores estuvimos dando eh, algunos aspectos importantes sobre cómo separar las palabras en su respectivo número de sílabas. Entonces hablábamos del silabeo y hablábamos un poco ahí acerca de las em, em, de algunas situaciones que se dan dentro de las sílabas, como por ejemplo hablábamos de diptongos, triptongos, incluso hablábamos de hiatos, ¿verdad? Y cómo identificarlos dentro de las palabras. Y van a ver que eso es importante para lo que vamos a analizar en este video justamente. Muy bien. Pero a todo esto, ¿qué es el acento? Y podemos decir que el acento es toda aquella fuerza o intensidad superior de la voz con la que se articula determinada sílaba de una palabra. Si se acuerdan, cuando vimos las sílabas tónicas, las sílabas átonas, dijimos que es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. A esa fuerza de voz le llamamos acento. Por ejemplo, en la palabra papaya, esa segunda sílaba de esas tres sílabas que componen la palabra tienen una fuerza. A esa fuerza se le conoce como acento. Pero hay dos tipos de acento. El primer tipo de acento es aquel que lo pronunciamos, pero no lo identificamos gráficamente, es decir, no lo escribimos. Ese es el acento prosódico. Es el acento que está presente siempre en las palabras. Lo pronunciamos, pero no necesariamente está escrito. Por ejemplo, en las palabras tomate, la palabra amor, aguacate. Siempre hay una sílaba que tiene el acento. Cuando el acento no se representa ortográficamente, es decir, no se representa con el signo, entonces ahí estamos ante un acento prosódico. Pero, ¿qué sucede si ese acento necesita una representación gráfica? Ahí entonces hablamos de el acento ortográfico y es aquel que se pronuncia, pero también lleva una representación gráfica llamada tilde, ¿verdad? Y para ello se siguen las reglas generales de la acentuación. Por ejemplo, la palabra lápiz, ese lápiz lleva la tilde, ¿verdad? O pétalo lleva la tilde o canción la sílaba que lleva el acento, la sílaba tónica, tiene ahí una representación gráfica porque sigue las normas generales de la acentuación. Hablando de esas reglas o esas normas de acentuación, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las reglas generales de la acentuación? ¿Cuándo tildar una palabra? ¿Cuándo no tildar una palabra? Bueno, son las siguientes. Primero, existen diferentes formas de tildar una palabra y normalmente depende de la sílaba tónica. Por eso analizábamos en las sesiones anteriores dónde encontrar una sílaba tónica. Y estas pueden ser clasificadas las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, dependiendo de dónde recae el acento ortográfico. Bueno, no necesariamente ortográfico, pero dependiendo de dónde cae el acento, puede ser aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Muy bien, hablemos de las primeras. Las palabras agudas tienen el acento en la última sílaba de la palabra y se van a tildar siempre y cuando terminen con las letras N, la S o alguna de las 5 vocales. Por ejemplo, la palabra corazón, la última tiene 3 sílabas, corazón.
y la última sílaba termina en una N, por lo tanto va a tildarse. Y la tilde siempre va a estar sobre la vocal de la sílaba tónica, cuando lo requiera. Otro ejemplo, carbón tiene dos sílabas, car y bon, ¿verdad? Entonces termina en N, por lo tanto se va a tildar. Otra podría ser sofá, tiene dos sílabas, fa. Y la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Por lo tanto, va a ser una palabra aguda. Pero todas las palabras agudas se tildan. No. Por ejemplo, la palabra catedral sigue siendo una palabra aguda, pero no requiere de tilde porque termina en una letra que no es ni N ni S ni ninguna de las cinco vocales. Es una L. Por lo tanto, no requiere esa representación gráfica, no requiere de tilde. O ventilador, ¿verdad? Es una palabra polisílaba, pero aguda, ya que la mayor fuerza de voz la tiene la última sílaba. Ventilador, la última sílaba tiene esa fuerza. ¿Se va a tildar? No. ¿Por qué? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en ninguna de las cinco vocales. Entonces no requiere tilde. Pero hay palabras que son excepcionales. Es decir, son la excepción a esa regla. Por ejemplo, hablamos de aquellas palabras que tienen un hiato y ese hiato rompe con la regla. Porque, por ejemplo, la palabra maíz, ¿termina en S? No. ¿Termina en N? No. ¿Termina en vocal? No. Por lo tanto, no debería ser tildada. ¿Pero por qué la tildamos? Porque ahí hay un hiato. ¿Se acuerdan del hiato? Bueno, entonces es una excepción a las palabras agudas. Maíz. Nosotros no decimos maíz, decimos maíz, no decimos maíz, ¿verdad? No decimos maíz, sino que maíz. Muy bien, lo mismo sucede con las palabras graves. También son conocidas como palabras llanas. Tienen, a diferencia de las agudas, estas tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y se van a tildar siempre y cuando no terminen ni en N, ni en S, ni vocales. Esto es al revés de las agudas. Las agudas se tildaban si terminaban en S vocal. Las graves, al contrario, si no terminan ni en N, ni en S, ni vocal. Por ejemplo, las palabras mm, árbol, ¿verdad? Árbol se tilda porque termina en L y es una palabra grave. Árbol. Nosotros no decimos árbol, sino que decimos árbol. Por lo tanto, es una palabra grave y se va a tildar. O mártir, ¿verdad? Mártir también, ¿no? Hay otras palabras graves que no requieren de libre. Por ejemplo, ventana. Ventana es una palabra grave, sí, pero no requiere de tilde porque termina en vocal. Y recuerden que se tildan si no termina en N, en ese vocal. En este caso, termina en una vocal, por lo tanto, no se debe tildar. Pero hay, al igual que las agudas, algunas excepciones, como por ejemplo, la palabra río. Es una palabra grave, sí, pero termina en vocal. Se va a tildar por norma general, por norma general no debería tildarse. Sin embargo, como hay una pronunciación por un hiato, sí debe tildar, rompe la regla. O la palabra había, al igual que, que el otro ejemplo de río, pues rompe con la regla general. Es una palabra grave que termina en una vocal, pero lleva tilde porque existe ahí un hiato. Hay otra norma y es otro tipo de palabras según su acento y son aquellas palabras esdrújulas. Tienen el acento en la antepenúltima sílaba y por regla general se deben tildar todas. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra cúspide, es una palabra trisílaba, tiene tres sílabas y la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba. Mágico, alérgico, lágrima, dímelo. Todas estas son ejemplos de palabras esdrújulas. Y si se fijan, todas requieren de la tilde en la sílaba tónica. Lo mismo sucede en las palabras sobresdrújulas, que tienen el acento antes de la antepenúltima sílaba. O sea, en la cuarta sílaba contando de derecha a izquierda, ¿verdad? Y también, por regla general, se tildan todas. Por ejemplo, gánatela, recójaselo, páquensela. Son palabras sobre esdrújulas y siempre van a ir tildadas. Muy bien. Si en algún momento se complica el asunto, recuerden que podemos hacer la separación silábica.
Y encima de cada una de las sílabas podemos poner lo siguiente, Sega. Si se fija en el ejemplo, cántamelo, a cada una de las sílabas, está ahí dividida por colores, le ponemos una letra, ¿verdad? ¿Qué significa? La verde aguda, la amarilla grave, la azul esdrújula y la roja sobre esdrújula. Roja o rosada, no sé cómo la van a ver. Le ponemos esas iniciales, Sega, ¿verdad? En representación del nombre del tipo de palabra según su acentuación. Bueno, pues nada, esto es lo que hemos analizado en este primer video. En el segundo video vamos a analizar cómo van a tildarse aquellos monosílabos que requieren de tildación. No todos los monosílabos tildan, pero eso lo descubrimos en el siguiente video. Adiós.